Vamos adelante con la charla, Alejandro. Hablaremos hoy de la Torre de Babel, aquel ingente edificio que se proponía alcanzar el cielo y conquistarlo. Noé, esto comienza con una historia de Noé. Noé fue el primer hombre que plantó una viña, además de toda su actividad como constructor naval. Cuando estaba en plena tarea, se le acercó Samael, el demonio, y le propuso que la compartiera. Y Noé accedió. Samael mató entonces un cordero y lo enterró secretamente bajo la vid. Luego mató un león e hizo lo mismo. Y repitió la operación con un chancho y con un mono. De modo que la planta, la vid, se nutrió con la sangre de esos 4 animales, a saber, el cordero, el león, el chancho y el mono. Enterada de tales circunstancias, la sabiduría popular se ha complacido en repetir este dictamen. Aunque un hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de un trago se jactará de ser fuerte como un león. Si sigue bebiendo, se parecerá a un cerdo y después a un mono. Es decir, todo este sangriento episodio del enterramiento de 4 animales sirve solo para justificar un vaivén no demasiado gracioso del idioma, lo cual da la razón a los griegos que decían que los hombres hacen todo lo que hacen para que después esto pueda contarse. Los hombres se matan y van a la conquista de Troya solo para que Homero pueda escribir su poema. Algunos escépticos se resisten a establecer una relación determinista entre los animales entrados bajo las plantas y la conducta de las personas que ingieren vino. Pero como quiera que sea, Noé se emborrachó y de resultas de aquella esbornia quedó desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, tuvo la desgracia de encontrarlo en ese estado. Aún antes de egresar de la curda, Noé maldijo a Cam, que lo había visto desnudo. Para un padre en aquel entonces no era muy grato que el hijo lo sorprendiera desnudo y borracho. Y le dijo a Cam: tus nietos eran negros como la noche, sus cabellos serán ensortijados y sus ojos enrojecidos. Y ya que tus labios se burlaron de mí, los de ellos hincharán. Y ya que contemplaste mi desnudez, ellos andarán desnudos. ¿No? Los antropólogos de la escuela bíblica explican de este modo el origen de la raza negra con un contenido racista del 90%. Después de la maldición, Cam anduvo vagando por distintas regiones. Tuvo muchos hijos, también errabundos, ¿no? Y casi siempre marchaban al este. Nimrod era hijo de Cus, que era hijo de Cam, es decir, amorochón. Era un hombre muy poderoso, Nimrod. Después de dominar a todos los descendientes de Noé, hizo construir una fortaleza en una roca redonda sobre la que se apoyaba un gran trono de madera de cedro. Sobre el primer trono descansaba un segundo, que era de hierro. Sobre este había un tercero de cobre. Y luego venían uno de plata y uno de oro. En la cima de esta roca puso Nimrod una gema gigantesca, desde la cual exigía el homenaje universal. Después de algunos años pacíficos, estalló una guerra entre los hijos de Cam y de Jafet, otro hijo de Noé. Nimrod, junto a 460 hijos de Cam y 80 hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet. Digamos que los hijos de Sem eran los semitas y los hijos de Jafet los occidentales, por decir. En su orgullo, Nimrod erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero tenía que adorar, y lo ayudaba en esta tarea su hijo, Mardón. Entre los dos resolvieron erigir la torre en rebelión contra Dios. Pero Nimrod dijo, cito a Nimrod: me vengaré de él por haber ahogado a mis antepasados. Se refería al diluvio, ¿no? Si enviase otro diluvio, mi torre será más alta que el Ararat, es un monte de Armenia. Sí, donde quedó el arca de Noé. Donde finalmente quedó el arca de Noé. Se proponían atacar el cielo, destruir a Dios y poner ídolos en su lugar. Muy bien. Pronto se elevó la torre a 70 millas de altura. Es mucho. La verdad que sí. El edificio más alto del mundo no alcanza a tener media milla. Así que era muy alto. Tenía 7 escaleras por el lado oriental, por donde subían los peones,
digo los peones que trabajaban, ¿no? Y otras 7 del lado occidental por donde bajaban. Una prolijidad, si bien se mira. Abraham llegó a conocer la torre y la maldijo. Si un ladrillo se rompe, todos se lamentan. Si se cae un hombre, ni vuelve en la cabeza. Es más bien una crítica que una maldición. Los soldados de Nimrod solían disparar flechas al cielo. Los ángeles tomaban esas flechas y para engañarlos las devolvían goteando sangre. Un día Dios ordenó a los 70 ángeles más cercanos que hicieran 70 lenguas de una para confundir a los constructores. Hasta entonces se hablaba una sola lengua. Así se hizo y ya nadie se entendía. Un albañil le pedía al peón una tabla y el peón le daba un inodoro. Entonces el albañil mataba al peón. Y hubo tantos homicidios que la obra quedó paralizada. El padre Athanasius Kircher, amigo de este programa, sostenía que en la antigüedad remota todo el mundo hablaba hebreo. Esta homogeneidad se mantuvo, dice Kircher, hasta el episodio de la torre. Kircher pensaba, sin embargo, que la confusión de lenguas había sido superflua. El proyecto de Nimrod, decía Athanasius, jamás hubiera alcanzado un final exitoso. El padre Kircher, ya que era jesuita, ¿no? Lo hemos dicho ayer, calculó la altura necesaria para alcanzar los cielos. Es decir, ¿qué distancia, pensó Kircher, que era un científico, hay desde la tierra hasta el cielo? Bueno, esa distancia es la que tiene que alcanzar la torre en altura. Y declaró que se trataba de una distancia muy superior a la que nos separa de la órbita de la Luna. Es decir, el edificio tenía que ser más alto que la distancia de la Tierra a la Luna. Muy bien, dijo Athanasius. La torre iba a estar a merced de periódicos lunazos. Iba a pasar la Luna y se va por delante la torre. Así que era totalmente innecesario confundir y hacer de una lengua 70. Se dice que la Tierra se tragó 1/3 de la enorme estructura, que el fuego del cielo destruyó otro tercio y el resto subsistió. Orocio de Tarragona, en el siglo V, describió la torre. Dijo que tenía 5,5 millas de altura, 10 de circunferencia, 100 puertas de bronce y 480 pisos. Durante largo tiempo se creyó que la alta torre de Bir Nimrud era la torre de Babel. Después vino a saberse que no, y se convino en situar la torre en Babilonia. San Jerónimo identificaba la torre de Babel con Babilonia misma. Darío y Jerjes, los reyes persas, destruyeron minuciosamente la ciudad de Babilonia. Alejandro Magno pensó seriamente en restablecer la gloria babilónica, pero calculó que 10.000 hombres serían necesarios solamente para remover los escombros y dijo, ¿qué? Los hititas contaban la historia de Uli Kumni, que se proponía atacar a los 70 dioses del cielo. Los griegos relataron con toda minuciosidad la lucha de los titanes contra los olímpicos. Es decir, que hubo otros intentos de apoderarse de la sede central del gobierno del universo. Hoy, el tiempo y el olvido sepultaron la torre para siempre. Nuestro tiempo posee técnicas de construcción muy superiores a las que conocía Nimrod, pero claro, el cielo está más lejos. Hay, o hubo alguna vez, también un proyecto inverso, un pozo tal que pudiera alcanzar los infiernos, como una torre de Babel invertida. Pero cualquiera sabe que el camino hacia el infierno es más fácil, no es necesario hacer un pozo, basta con utilizar los numerosos agujeros que la tierra tiene, y como quiera que sea, seguro que el infierno queda más cerca, que el cielo y se nota. Podríamos decir que todo esfuerzo humano tiene algo de torre de Babel, que tiene algo de prohibido, que tiene algo de demoníaco. Cada secreto que se descubre puede ser una especie de torre de Babel. Pero me propongo compartir con ustedes, para terminar esta charlita sobre la torre de Babel, una idea que tenía, me parece recordar, George Bernard Shaw. Él hablaba del impulso vital. Bernard Shaw, que era bastante agnóstico, y decía, mire, el impulso vital es tan grande que va generando en los hombres ideas, y todo lo que hacen los hombres está al servicio de este gigantesco impulso.
va creciendo en poder, en instrumentos, en saber, de modo que podríamos decir, dice Bernard Shaw, que Dios se está construyendo. Mira, interesantísimo. En vez de construir la Torre de Babel, el esfuerzo es quizás construir a Dios, el que no existe. Y construir a Dios no quiere decir imaginarlo y creerlo solamente por un defecto de nuestro conocimiento, como alguien ha dicho, para explicar fenómenos. La existencia de Dios es más poderosa que eso. ¿Para qué quiero yo que exista Dios? ¿Para explicarme la lluvia? ¿Para no tomarme el trabajo de estudiar que el agua se evapora? No. Para completar un deseo primero de perpetuación. Toda cosa que existe tiende a querer perseverar en su ser. Pero más que eso, creer que el universo tiene algún orden, que tiene algún sentido. Y la verdad es que tiene un sentido, que tiene un sentido. Y a lo mejor el descubrir ese sentido y el utilizar el conocimiento y el poder para que el fin de ese sentido se cumpla, a lo mejor es una forma de creer que tenemos aquellos que no hemos podido dar el salto. ¿A quién quiere dedicar esta breve charla de un constructor aficionado acerca de la Torre de Babel? Ya voy. Bueno, déjeme sumarme a este reconocimiento, me han gustado mucho sus palabras últimas, Alejandro, y aunque suene un poco hereje, me parece que de vez en cuando esto de intentar alcanzar el cielo y conquistarlo es una tarea propia de los humanos. No hay otra especie, no otra cosa son los seres humanos, a diferencia de los demás, que personas que son capaces de desafiar su propio instinto, su propia biología por un fin que es a veces un desafío, a veces nada, ¿sí? A veces una utopía. Ya que esto viene del lado de los morochos, déjeme dedicarle esto al amigo Carlos Gardel, porque Morocho era Gardel. Morocho era Gardel, solemos decir Bien. aquí, cada vez que uno nos dice, oiga, Morocho. Sí, Morocho era Gardel. Y ya que lo hemos nombrado 2 días seguidos al padre Kirchner, que no deja de maravillarme el ingenio que tenía, aunque se equivocara en todo. Se equivocaba en todo, pero lo hacía de un modo genial. Siempre citamos un libro que tiene como 800 páginas, que se llama La lengua egipcia restituida. Ujú. Y explica el significado de los jeroglíficos un par de siglos antes de Champollion. Sí, y sin la piedra roseta, por Sí, supuesto. sí, claro. No hay duda. Y no acierta ni una. Pero ni una. Ni una. Todo 800 páginas geniales, consistentes, imaginativas, falsas totalmente. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil hacer algo sin acertar siquiera uno. Por Extraordinario. eso hay que ser muy ingenioso. Extraordinario el padre de Kirchner. Me pregunto incluso por olvido, Ujú. ¿con qué vamos a ilustrar esta charla? Como, digamos, es un tema difícil y como estuvimos hablando de mis sueños Ujú. al comienzo de la charla con Rolón. Sí, y de estos otros sueños, ¿no? Digo, otra cosa es alcanzar el cielo. Exactamente. Alcanzar el cielo, darle sentido a la propia vida. Construir a Dios, ni más ni menos. Construir a Dios, ni más ni menos, que es una tarea muy noble, desde luego. Vamos a dar paso, si quiere usted, a los mensajes, Alejandro. ¿Cómo no? de los presentes. ¿Cómo no? Déjeme antes decirle algo. Sí. Tan luego hoy venía escuchando a esta gran cantante, que es nuestra amiga Ruth Ataguile, y se va a presentar Ruth junto a Guido Knapp. Cantan en la Scala de San Telmo, en el pasaje ¿Cuándo? Yucca, 371, el sábado 7 de abril, este sábado. Este sábado. Este sábado, la 7 de abril, ¿no? Sí. Este- Tocaremos la 7 de abril. Sí, mientras- con Ruth Ataguile y Guido Knapp van a cantar ellos. ¿Y dónde está el piano? El piano, ahí viene. Sábado 7 de abril a las 22:30 horas.
Bueno, esa es la 7 de Qué lindo, abril. Entre papelitos.